En este video profundizaremos en la increíble historia de Moisés, el liderazgo guiado por Dios, los milagros y la humildad de un hombre que, incluso ante tantas pruebas, confió en el plan divino. Si alguna vez te has sentido llamado a algo grandioso, incluso sin sentirte preparado, esta historia te inspirará. Descubramos juntos el poder de la fe y la obediencia en medio de los desafíos. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Moisés estaba en una fase pacífica de la vida. Lejos de los palacios de Egipto, vivió como pastor en tierras de Madián, cuidando el rebaño de su suegro Jetro. Día tras día, vagaba por el desierto, guiando a las ovejas, contemplando el vasto y silencioso horizonte. La soledad del desierto pareció darle la bienvenida a Moisés, quien, con el tiempo, se acostumbró a esta rutina sencilla y pacífica. Nada indicaba que ese día pudiera pasar algo diferente, hasta que sus ojos captaron algo inusual. Frente a él ardía un arbusto. El fuego bailaba sobre sus hojas y ramas, pero, extrañamente, la zarza no se consumía. Moisés, intrigado, se acercó para entender lo que estaba pasando. Fue una vista fascinante. La llama estaba allí, viva, pero el arbusto permaneció intacto. El silencio del desierto pareció intensificarse en ese momento, y Moisés dio unos pasos más, cuando, de repente, una voz gritó su nombre. «Moisés, Moisés», dijo la voz, como un eco que reverberacionó en tu corazón. Moisés se detuvo, sorprendido. ¿Quién podría estar hablando con él en medio del desierto? Y entonces, la voz se presentó. Era Dios. Ese momento transformaría la vida de Moisés para siempre. Dios lo llamó a una gran misión: liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, ya sintió una inquietante duda dentro de él, una pregunta que resonaba en sus pensamientos. ¿Cómo podría yo, un simple pastor, enfrentar al faraón? Moisés quedó paralizado ante el llamado de Dios. La voz que resonaba en sus oídos todavía parecía distante, aunque las palabras eran claras. ¿Liberar al pueblo hebreo? Él, un hombre sencillo, acostumbrado al pastoreo y al silencio del desierto, tendría que presentarse ahora ante el poderoso faraón. La inseguridad se apoderó de su corazón y una avalancha de dudas cayó sobre él. «¿Quién soy yo para hacer esto?», murmuró Moisés, casi sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. Trató de imaginar la escena. Un hombre solo, sin nada más que un bastón en sus manos, frente al gobernante más poderoso de la época. Moisés conocía Egipto, había vivido entre sus palacios y visto de cerca su esplendor y opresión. Sabía lo inflexible que era el faraón, y la idea de convencer a un tirano como ese para que liberara a los hebreos parecía imposible. ¿Cómo podría alguien como él realizar semejante tarea? Moisés no se creía capaz. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, la voz de Dios lo interrumpió nuevamente, esta vez firme pero llena de paciencia. Dios le aseguró que no estaría solo en este viaje. Prometió estar al lado de Moisés, guiando cada uno de sus pasos. Pero aún así, Moisés sintió un nudo en el estómago. ¿Será suficiente? Su humildad le impidió ver lo que Dios ya veía en él. No era un gran orador, no tenía influencia ni poder, e incluso con las promesas divinas, todavía había algo que lo hacía dudar. ¿Cómo convencería a los demás de que ese llamado era real? Moisés aún estaba perdido en sus dudas cuando Dios, con voz firme, lo interrumpió una vez más. «¿Qué tienes en tus manos?», preguntó. Moisés miró hacia abajo y vio el objeto que lo acompañaba todos los días en el desierto, su cayado. Se trataba de una herramienta sencilla, de madera rústica, nada más que un palo con el que guiaba a las ovejas. «Un bastón», respondió. Entonces Dios le ordenó que arrojara el bastón al suelo. Moisés obedeció vacilantemente. Tan pronto como el bastón tocó la tierra árida, sucedió algo extraordinario. En un abrir y cerrar de ojos,
el bastón se transformó en una serpiente viviente. Moisés saltó hacia atrás, con el corazón acelerado y el miedo evidente en sus ojos. La serpiente se movía sobre las rocas del desierto, y por un momento se preguntó si todo era real. La voz de Dios, sin embargo, no dejó lugar a dudas. Extiende la mano y agárrala por la cola. Moisés vaciló por un momento. ¿Atrapar una serpiente por la cola? Esto podría ser peligroso, pero, con el corazón acelerado y la mirada fija en el suelo, se armó de valor e hizo lo que le pedían. En el momento en que sus dedos tocaron la cola de la serpiente, ésta volvió a ser el simple bastón que siempre había sido. El objeto común, que llevaba todos los días, se convirtió ahora en prueba de que Dios estaba con él y haría realidad lo imposible. Ahora que el bastón se había transformado en un símbolo del poder de Dios, Moisés sabía que su siguiente paso sería el más difícil hasta el momento: enfrentarse al faraón. La tarea parecía gigantesca. Al llegar a Egipto, conoció a su hermano Aarón, quien lo ayudaría a llevar el mensaje de Dios al poderoso rey. Juntos, los dos se dirigieron al imponente palacio, donde el faraón gobernaba con mano de hierro. El corazón de Moisés latía rápidamente. Sabía que estaba a punto de comenzar una batalla no solo contra el faraón, sino contra todo un sistema de opresión. Ante el faraón, la grandeza de la corte egipcia contrastaba con la sencillez de Moisés. Con su bastón en la mano, él, exiliado, pastor y ahora portavoz de Dios, se atrevió a decir: «Deja ir a mi pueblo». Las palabras reverberó al otro lado del salón, pero el faraón, sentado en su trono, se limitó a reír con desdén. ¿Quién era Moisés para exigir algo así? La mirada del faraón se endureció y negó la petición. Su corazón, pesado como una piedra, estaba decidido a no liberar a los hebreos. Moisés sabía que no sería fácil. En ese momento, Dios le había dicho a Moisés que el corazón de Faraón se endurecería. Era una batalla que requeriría más que palabras. La vara de Moisés se convirtió en más que un símbolo. Era un presagio de lo que estaba por venir. Cuando Moisés arrojó el bastón al suelo y éste volvió a convertirse en serpiente, el faraón llamó a sus magos, quienes también realizaron trucos similares. Pero la serpiente de Moisés se tragó a los demás, señal clara de que el poder de Dios era mayor. Aún así, el faraón se mantuvo inflexible. Las palabras de Moisés, aunque firmes, no fueron suficientes para doblegar la voluntad del gobernante. La resistencia del faraón no quedó sin respuesta. Moisés, guiado por Dios, supo que el tiempo de la paciencia había terminado y que ahora Egipto enfrentaría consecuencias nunca antes vistas. La primera señal del poder divino llegó silenciosamente, cuando Moisés levantó su bastón sobre las aguas del Nilo. El río, que era fuente de vida para todo Egipto, se convirtió en sangre. El fuerte olor y el rojo intenso de las aguas presagiaban el inicio de una serie de desastres que sacudieron los cimientos del imperio. Los peces empezaron a morir, el río se volvió imposible de beber y el caos se extendió por todo el país. El pueblo corrió desesperado, buscando agua potable, mientras el faraón, testarudo como siempre, cerraba los ojos ante el desastre. Creía que todo era solo otro truco. Sus magos intentaron replicar la hazaña, pero el daño ya estaba hecho. Egipto, dependiente del Nilo, empezó a sentir el peso de la justicia divina. Pero el faraón todavía no se inclinó. Dios envió entonces más señales, cada vez más severas. Flotas de ranas salían del río, invadiendo casas y palacios, cubriendo todo lo que pasaban. Y cuando las ranas se fueron, vinieron enjambres de mosquitos y, más tarde, enjambres de moscas, que convirtieron la vida de los egipcios en una auténtica pesadilla. Cada nueva plaga fue un verdadero golpe, que demostró que el poder de Dios no podía ser ignorado. Sin embargo, el corazón de Faraón permaneció endurecido. El caos se apoderó de Egipto. Las plagas se sucedieron una tras otra, como si el cielo mismo se derrumbara sobre la gente. Cada vez que Faraón se negó a liberar a los hebreos,
sucedió algo peor. Aún así, su corazón permaneció cerrado, insensible al sufrimiento. Pero la peor de las plagas aún estaba por llegar, y Moisés sabía que sería devastadora. Dios le había dado instrucciones precisas para el pueblo hebreo, algo que marcaría profundamente ese momento de la historia, la Pascua. En esa noche oscura, a los hebreos se les ordenó sacrificar un cordero puro e impecable. La sangre de este cordero deberá ser untada en las entradas de las puertas de sus hogares. Fue una señal, un presagio de que algo terrible estaba por suceder, pero que Dios protegería a su pueblo. Mientras los hebreos seguían las instrucciones, un silencio incómodo flotaba en el aire. Las estrellas en el cielo parecían observar, como testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. Y entonces sucedió. Durante las primeras horas de la mañana, un profundo lamento resonó por las calles de Egipto. Las casas que no tenían el signo de la sangre fueron golpeadas por un dolor inimaginable. La muerte de todos los primogénitos. Desde el palacio hasta la choza más sencilla, nadie se salvó. El llanto de los egipcios se mezcló con la desesperación, y por primera vez, el faraón, destrozado por el dolor, llamó a Moisés. Era imposible ignorar lo que había sucedido. El faraón finalmente cedió. «Ve y toma a tu gente», ordenó. Moisés y los hebreos se prepararon para partir, dejando atrás siglos de esclavitud y sufrimiento. El pueblo se organizó apresuradamente, reuniendo a sus familias, tomando sus posesiones y llevándose no solo objetos, sino también el peso de la esperanza de una nueva vida. Egipto, que alguna vez pareció un hogar forzoso, ahora permaneció atrás, como símbolo de la opresión que dejaban. Y así, guiada por Moisés, una inmensa multitud comenzó a caminar hacia lo desconocido. Era el comienzo de un largo viaje, con la tierra prometida en el horizonte lejano. Sin embargo, la sensación de nueva libertad pronto se mezcló con cierta ansiedad. El desierto era inmenso. Las dudas comenzaron a crecer y la resistencia física y emocional de todos se pondría a prueba. Delante de todos, Moisés caminaba con firmeza, confiado en que estaba siendo guiado por Dios. La gente, aunque exhausta, continuó. Sin embargo, sucedió algo inesperado. El faraón, amargado por la pérdida y lleno de ira creciente, revocó su decisión. No podía aceptar que esos esclavos, que habían trabajado para él durante tanto tiempo, simplemente desaparecieran. En un impulso de venganza, el faraón reunió a su ejército, con sus poderosos carros de guerra, y partió en persecución del pueblo de Israel. A medida que los hebreos avanzaban, Moisés empezó a sentir que se acercaba el peligro. El pánico comenzó a apoderarse de la gente. Las aguas del Mar Rojo brillaban delante, vastas e intransitables. Detrás, el sonido de los carros egipcios se acercaba rápidamente. El suelo temblaba bajo el peso de los caballos y guerreros. La desesperación de los hebreos era palpable. Gritos y murmullos resonaron en el aire mientras muchos se volvían contra Moisés, preguntando por qué los había llevado a ese lugar. Estaban atrapados y la muerte parecía segura. Moisés, sin embargo, aún sintiendo el peso de la responsabilidad, levantó los ojos al cielo. Sabía que Dios no los trajo allí para que perecieran. Con su bastón en sus manos, Moisés se acercó a la orilla del mar, sintiendo el viento frío en su rostro, y luego, en un acto de fe, extendió su bastón sobre las aguas. Lo que sucedió después fue algo que nadie podría haber imaginado. El mar, en un movimiento sorprendente, empezó a abrirse. Las aguas subieron formando paredes líquidas a ambos lados, dejando al descubierto un camino seco en medio de lo que alguna vez fue una barrera infranqueable. El viento soplaba fuerte, como si soplara directamente del cielo, empujando las aguas. Lo imposible se había hecho realidad ante sus ojos. Los asombrados hebreos observaron la visión por unos momentos, pero no hubo tiempo para dudar. Con Moisés a la cabeza, el pueblo comenzó a cruzar el mar, con los ojos muy abiertos por el asombro y el corazón latiendo de miedo y esperanza.
El sonido del fuerte viento que mantenía las aguas a raya se mezclaba con el incesante murmullo de las olas, que se elevaban como altos muros a cada lado. Cada paso en la tierra antes cubierta por el mar era un viaje entre lo imposible y el milagro. Sin embargo, el peligro aún no ha sido eliminado por completo. El ejército egipcio, liderado por un faraón enojado, no se dejó intimidar cuando vio el camino abierto en las aguas. Los carruajes comenzaron a descender por el mismo sendero. Los hebreos avanzaron lo más rápido que pudieron, pero sabían que los egipcios los seguían de cerca. El sonido de las ruedas de los carruajes y el pesado trote de los caballos resonaban, un recordatorio constante de que el enemigo todavía los perseguía. Moisés miró hacia atrás y notó que la tensión crecía en la gente. El miedo a ser superados antes de llegar al otro lado les apretó el corazón. Pero siguió caminando con confianza, sabiendo que la misma mano que abrió el mar todavía estaba sobre ellos. Cuando el último de los hebreos llegó a la otra orilla, Moisés, con mirada decidida, levantó una vez más su bastón. Entonces, las aguas que se habían mantenido firmes, como guardianas de los costados del camino, comenzaron a derrumbarse. El mar, que había sido dividido, se cerró ahora sobre los egipcios que seguían el mismo camino. El sonido de carruajes y caballos fue reemplazado por el rugido de las aguas que regresaban a su lugar. La gente miraba, incapaz de apartar la mirada. El mar se había cerrado detrás de ellos y el pueblo de Israel ahora estaba finalmente libre de la persecución de Faraón. Sin embargo, la euforia de la victoria pronto dio paso a una nueva realidad: el desierto. A medida que avanzaban, el sol abrasador y la inmensidad infinita comenzaron a pesar sobre los hebreos. La libertad que tanto ansiaban iba acompañada ahora de incertidumbre. A medida que pasaban los días, el cansancio crecía y el hambre y la sed se convertían en desafíos aún mayores. El desierto parecía despiadado y la gente empezó a murmurar. Moisés, una vez más, sintió el peso del liderazgo. Sabía que aunque habían escapado de la esclavitud en Egipto, el viaje a la tierra prometida sería largo y lleno de pruebas. La gente lo miró con recelo, preguntándose si realmente habían sido liberados para morir de hambre en el desierto. Fue una prueba de fe, tanto para Moisés como para los hebreos. Y, una vez más, Moisés se volvió a Dios para que me guíe. Entonces, una mañana, sucedió algo inesperado. Cuando la gente salió de sus tiendas, encontraron el suelo cubierto de una sustancia desconocida. Era delgado y blanco, algo nunca antes visto. Los hebreos se miraron confundidos y preguntaron, ¿qué es esto? Moisés, con mirada tranquila, explicó que aquello era maná, el pan que Dios había enviado desde los cielos para sustentarlos. Cada familia debe cosechar lo suficiente para el día, nada más, porque Dios comprobará nuevamente a la mañana siguiente. Y así, diariamente caía el maná, como un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos. El maná sostenía al pueblo, pero el desierto, con su implacable aridez, traía un nuevo desafío: la sed. Al atravesar aquellas tierras áridas, el calor hacía que cada gota de sudor pesara como una carga. Las fuentes de agua eran escasas, y pronto el murmullo que antes había surgido a causa del hambre ahora se intensificó por la sed. El pueblo empezó a perder la esperanza, preguntándose por qué Dios los había sacado de Egipto para dejarlos a merced de tantas dificultades. Algunos incluso comenzaron a recordar con nostalgia los tiempos de la esclavitud, porque, a pesar de estar oprimidos, al menos tenían agua y comida. Moisés sintió que la presión aumentaba. Vio los rostros exhaustos de la gente, escuchó sus quejas y, una vez más, se dirigió a Dios, buscando una solución. Entonces, Dios le dio una nueva instrucción. Moisés debía tomar el bastón, el mismo que había abierto el Mar Rojo, y dirigirse a una roca. Ante la incredulidad del pueblo, debía golpear la roca con su vara, y Dios le haría si el agua brotó. Con determinación, Moisés siguió las órdenes de Dios. Al llegar frente a la roca, rodeado por los hebreos,
Levantó su bastón y golpeó la piedra. El sonido seco del impacto resonó y, en un instante, la roca se abrió y el agua fría comenzó a fluir abundantemente. El pueblo, aliviado e incrédulo, corrió a saciar su sed. Ese agua, que brotaba de un lugar tan improbable, era una señal clara de que, incluso en el desierto, Dios cuidaba de ellos de maneras inesperadas. El pueblo de Israel había visto a Dios obrar de manera milagrosa en el desierto, pero todavía no entendían completamente lo que significaba ser el pueblo elegido. Moisés, al frente de esa multitud, sabía que más que libertad física, necesitaban un propósito, una dirección clara, y fue al pie de una montaña imponente, el monte Sinaí, donde sucedió algo extraordinario. La montaña se alzaba majestuosa en el horizonte, con sus laderas cubiertas por densas y oscuras nubes. El cielo comenzó a tronar y los relámpagos atravesaron el cielo, como si la naturaleza misma estuviera reverenciando el momento. Dios llamó a Moisés a subir a la montaña, donde recibiría una revelación que guiaría no solo a ese pueblo, sino a las generaciones futuras. La gente, al pie de la montaña, miraba con miedo y respeto. Sabían que algo grandioso estaba por suceder, pero no tenían idea de la magnitud de lo que estaba por suceder. Moisés subió a la montaña y, allí, en medio de truenos y fuego, Dios le entregó las tablas de los 10 mandamientos. Escritas con el dedo de Dios, estas leyes no eran solo reglas, sino un pacto entre Dios y su pueblo. Eran un camino hacia la vida comunitaria, una forma de moldear el carácter de una nación que, hasta entonces, solo había conocido el peso de la esclavitud. Cada mandamiento sonaba como un puente entre lo humano y lo divino, una guía hacia la verdadera libertad, no solo física, sino espiritual. Cuando bajó con las tablas en sus manos, Moisés llevaba el futuro de Israel. Pero cuando llegó al campamento, vio al pueblo envuelto en desobediencia, adorando un becerro de oro. El peso de la responsabilidad aumentó sobre sus hombros, pues sabía que el camino no se trataría solo de llegar a la tierra prometida, sino de transformar los corazones de las personas. Así Moisés continuó guiando al pueblo por el desierto, siempre fiel al llamado que recibió ante la zarza ardiente. El viaje fue largo y lleno de desafíos y, en cada obstáculo, Moisés buscó en Dios la fuerza y la guía para seguir adelante. Incluso con los mandamientos en la mano, el pueblo todavía dudaba entre la fe y la rebelión. Habían visto el mar partirse, el agua brotar de la roca, el maná caer del cielo y, sin embargo, la duda y la desobediencia todavía atormentaban sus corazones. Moisés, con su paciencia y humildad, continuó intercediendo por el pueblo, incluso cuando se volvieron contra él. Sabía que su misión no era simplemente conducirlos a la tierra prometida, sino formar una nación que conociera al Dios verdadero y aprendiera a seguirlo fielmente. Y en el camino, Moisés también aprendió. Aprendió que ser un líder elegido por Dios no significaba tener todas las respuestas, sino confiar en algo más grande que él mismo. Sin embargo, Moisés nunca puso un pie en la tierra prometida. Desde la cima del monte Nebo, él la vio desde lejos, una visión del cumplimiento de la promesa de Dios, pero sabía que su viaje terminaba allí. El líder que había guiado al pueblo con tanta fe ahora transmitiría la misión. Moisés no llegó a su destino final, pero cumplió la tarea más importante: preparar al pueblo para la promesa. La historia de Moisés nos ofrece muchas lecciones profundas sobre la fe, el liderazgo y la confianza en el plan divino. En primer lugar, aprendemos que Dios elige a menudo a aquellos que se creen incapaces de llevar a cabo grandes misiones. Moisés, un hombre que se consideraba inadecuado, con dificultades para hablar en público y lleno de dudas, fue elegido para liberar a toda una nación. Nos recuerda que la verdadera fuerza no está en nuestras habilidades, sino en el poder de Dios que obra a través de nosotros. Otro punto importante es la humildad de Moisés. Aún con tantos milagros realizados por sus manos, nunca se exaltó, reconociendo siempre que era solo un instrumento en las manos de Dios. Mantuvo su corazón humilde, dispuesto a servir,
interceder y liderar, incluso ante las constantes quejas y rebeliones del pueblo. El liderazgo de Moisés nos muestra que ser un líder es más que mandar, es ser paciente, compasivo y fiel, incluso cuando el camino parece difícil. Finalmente, el viaje de Moisés nos enseña acerca de la perseverancia. Nunca vio la tierra prometida, pero cumplió su misión de fe hasta el final. A veces no veremos el fruto de nuestros esfuerzos, pero esto no disminuye la importancia de nuestro trabajo. La verdadera recompensa está en cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, confiando en que Dios completará lo que comenzó. Si te gustó la historia de Moisés y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.